Abril de 1945. Un búnker en Berlín. Está teniendo lugar la boda más asombrosa del siglo XX. No hay flores ni anillos. El novio, Adolf Hitler, declara su lealtad a la que va a ser su esposa. He decidido casarme con la joven que vino por su propia voluntad a esta ciudad para compartir mi destino. La novia es Eva Braun, amante del Führer durante 16 años. Por encima de sus cabezas, el ejército soviético se dispone a asestar el golpe final. El matrimonio durará 36 horas. Al día siguiente, el señor y la señora Hitler se quitan la vida. Viene conmigo al encuentro de la muerte como mi esposa, como ha sido su deseo. Sus cuerpos fueron arrastrados fuera del búnker y quemados. Una semana después había terminado la guerra en Europa. Para el mundo exterior, la mujer que se había convertido en esposa de Hitler era una absoluta desconocida. Su relación fue uno de los secretos mejor guardados del Tercer Reich. Pero ¿cuál es la verdadera historia de Adolf y Eva? ¿Se amaban? ¿Era Hitler capaz de amar? ¿Cómo era su vida sexual, si es que mantenían una vida sexual? En este documental, la doncella de Eva Braun da respuesta por primera vez a estas preguntas sobre la relación amorosa de Hitler y Eva. Y una prima de Eva afirma que, en cierto modo, ella consiguió alcanzar la nobleza. Creo que es un misterio. Y, en mi opinión, todo empezó como una sencilla historia de amor y terminó en una tragedia griega. Adolf y Eva. Ahora, Adolf Hitler puede parecer muy poco atractivo, incluso repulsivo, pero en su momento de máximo poder era el hombre más deseado de Alemania. A su manera, en aquella época, debía ser muy atractivo. El poder es muy atractivo. Genera una enorme atracción sexual. Hitler tenía una gran cantidad de admiradoras. En primer lugar estaba la gente normal, después estaban las que le admiraban intensamente, y finalmente las histéricas, las que le gritaban: «Mi Führer, quiero tener un hijo tuyo». En el Berghof, su retiro en las montañas bávaras, Hitler tenía el mundo y un buen número de espléndidas mujeres a sus pies. Y sin embargo, tras su ascenso al poder, la única mujer que compartió su cama fue una muchacha normal y corriente de Múnich. Schellenstrasse, Múnich, 1929. Un hombre discreto de mediana edad entra en la tienda de un fotógrafo. En su interior, una aprendiza de 17 años, Eva Braun, está colocando unos álbumes en los estantes. Su figura juvenil y apetecible atrae instantáneamente al visitante. Posteriormente, Eva contará a su hermana. Recuerdo que me devoraba con los ojos. Cuando se fue, mi jefe me llevó a un lado y me dijo: ¿es que no sabes quién es ese hombre? ¿Es que tú no miras las fotos? Aquel hombre era un político con un gran futuro, Adolf Hitler. Era 23 años mayor que Eva. Ella estaba impresionada.
Ella se sentía orgullosa de que un hombre que le sacaba tantos años se sintiera atraído por ella. No sé si en aquel momento Eva sabía quién era él o a dónde pretendía llegar. Eva era una chica católica formal de una familia respetable de clase media-baja. Su padre era maestro de escuela. Ella se había educado en un convento en Simbach, en el sur de Alemania. Al otro lado del río, en Austria, está Braunau, donde Hitler había pasado parte de su infancia. Desde muy temprana edad, Eva había soñado con vivir en un mundo de glamour. A ella le gustaban las películas, las operetas, los musicales, y le encantaban los cotilleos, hablar sobre los actores y actrices. Y esto era algo que tenía en común con Hitler. A Hitler también le encantaban esas cosas. En un principio mantuvieron su relación en secreto. Eva esperaba a Hitler en el Schelling Salon de Múnich. Presentar a un hombre tan mayor a su familia era inconcebible. Pero los padres de Eva empezaron a darse cuenta de que ocurría algo. Fritz Braun esperaba que sus hijas, Eva, Lisa y Gretel, vivieran en su casa hasta que se casaran. En esta época, antes de que Hitler se convirtiera en canciller, Herr Braun aborrecía a los nazis y hablaba de Hitler como ese vagabundo austriaco. Decidió escribir una carta a Hitler pidiéndole que pusiera fin a aquella relación. Sé que estoy defendiendo un punto de vista que puede parecer anticuado, pero es mi código del honor, y concluyo esta carta con el ruego de que no alimente más el ansia de libertad de mi hija Eva. La carta de Fritz Braun no recibió respuesta. Probablemente Eva la destruyó antes de que llegara a Hitler. Con todos mis respetos, Fritz Braun. La naturaleza de la relación en aquellos primeros días no está clara. Hay quien opina que era una amistad de tipo padre-hija y que probablemente no hubiera una verdadera relación amorosa. Lo que está claro es que la carrera de Hitler hacia el poder no hizo feliz a Eva. Ella quería estar todo el tiempo posible junto a aquel hombre famoso, pero cuanto más crecía su fama, tenía para ella. Y creo que cuando conoció a Hitler, todo cambió para ella. Empezó a verse depresiva. Hitler estaba en Berlín, ella estaba en Múnich y no hacía más que esperar sus llamadas, pero sus padres no debían enterarse, porque por aquel entonces ella aún vivía en casa. Creo que eso no es nada agradable para una chica joven. Eva se sentía cada vez más desesperada. El 1 de noviembre de 1932 cogió la pistola de su padre y se pegó un tiro. La bala pasó rozando una arteria de su cuello. Hitler, inmerso en la campaña por la Cancillería, corrió a su lado. Su grito de auxilio había tenido respuesta. Hitler comprobó con inmenso alivio que Eva había sobrevivido. Lo último que podía permitirse en aquel momento era un escándalo. Lo que ni Eva ni el pueblo alemán sabían era que un año antes otra amante de Hitler había intentado quitarse la vida y lo había conseguido. Su muerte y la salvación de Eva podrían aportar pistas para resolver un oscuro misterio. ¿Era Adolf Hitler capaz de amar? En enero de 1933, 2 meses después del intento de suicidio de Eva Braun, Adolf Hitler se convierte en canciller de Alemania. Empieza a pasar 6 meses al año en el Berghof, su cuartel general en las montañas bávaras. Hoy en día apenas queda nada del refugio de Hitler en la montaña, ni estatuas ni monumentos.
apenas unos cuantos ladrillos y piedras. Pero en los años 30, en el máximo esplendor del nazismo, Hitler saboreaba aquí los frutos de su triunfo político. Eva también pasaba cada vez más tiempo en el Wehrhof. Pero el nuevo Führer de Alemania estaba ocultando algo a Eva y a su pueblo. Hitler mantenía otra relación secreta, también con una mujer mucho más joven que él, su sobrina Geli Rable. Geli había vivido con su madre, hermanastra de Hitler, en una suite de su casa de soltero en Múnich. Este affair incestuoso fue intenso y muy posesivo. El 19 de septiembre de 1931, 2 años después de conocerse Hitler y Eva, parece que Geli encontró una carta de Eva en una chaqueta de Hitler. Pocas horas después apareció muerta. Casi con total seguridad se quitó la vida. La muerte de Geli afectó tanto a Hitler que dedicó una habitación del Wehrhof exclusivamente a su recuerdo. En aquella habitación había un óleo maravilloso. Y un día mi esposa dijo, mira, Hitler está aquí. Tenemos que ir a la habitación de Geli y airearla y limpiar el polvo. Entonces me dijo, ¿sabes quién es la mujer del cuadro? Es Geli. Yo no tenía ni idea. Aquella habitación era para él como un santuario. Y Eva Braun no llegó a saber nunca nada sobre aquel cuadro. ¿Significa esta reacción que Hitler realmente amaba a Geli? Es evidente que tenía sus pasiones, la música, la arquitectura, el arte y sus perros. ¿Pero personas? No creo que tuviera una gran capacidad de amar, en absoluto. Creo que tenía una enorme necesidad de emociones, eso es diferente. De lo que no hay duda es de que tras la muerte de Geli, Hitler se obsesionó por su recuerdo, probablemente en mayor medida porque se sentía culpable de su suicidio. ¿Pero qué era lo que sentía por Eva, que también había intentado suicidarse? ¿Se trataba de amor, afecto, culpa o una especie de afán protector? Eva era más que una relación de conveniencia. Es fácil decir, muy bien, él estaba enamorado de Geli, ella se suicida y después llega Eva y está ahí para acostarse con él. Pero no lo creo. No lo creo. Creo que había algo más y desde luego ella estaba muy unida a él. Había ciertos signos del cariño que le tenía. Por ejemplo, el apodo que Hitler daba a Eva en privado. La doncella de Eva, Gret Mittelstrasser, lo descubrió gracias al trabajo detectivesco de su marido. En realidad yo nunca se lo oí. Nunca la llamaba así en público. Pero había una caja fuerte en la habitación que había entre los 2 dormitorios y yo tenía la llave. Y allí guardaban las cartas que se escribían. Yo tenía acceso a ellas. Yo nunca fui indiscreta. Era algo que no hacíamos. Pero mi marido estaba decidido a averiguar cómo la llamaba. Así que un día cogí una carta y la saqué del sobre lo suficiente para ver el encabezamiento. Y decía, mi pequeñina. El término parece propio de una relación amorosa entre un hombre mayor y una jovencita. ¿Pero qué hay del sexo? Según decían sus enemigos en los años 30, Hitler era un pervertido sexual. Otto Strasser, un antiguo socio que se volvió contra Hitler cuando su hermano fue asesinado por los nazis, afirmaba que Hitler era incapaz de sentir un amor normal y que su apetito sexual era desmesurado. Según él, aquella había sido la razón del suicidio de Geli.
Sin embargo, Christa Schroeder, la fiel secretaria de Hitler, que escribió un diario durante todo el tiempo que pasó con él, creía que a partir de su ascenso al poder el sexo había desaparecido de su vida. Desde el momento en que Hitler decidió ser político, renunció a esos placeres. Mi amante es Alemania, solía decir a menudo. Eva nunca reveló a nadie los detalles íntimos de su relación con Hitler. Pero ahora, la que fue su doncella ha hablado por primera vez en 60 años para aclarar la incógnita de su vida sexual. Era una relación normal entre un hombre y una mujer, perfectamente normal. Lo sé porque cuando ella tenía el periodo y él llegaba inesperadamente, ella le pedía algo al doctor Brandt, que era el médico de la casa, para que le suprimiera el periodo. Lo sé porque yo lo retiraba de su habitación. Hay un dato más aportado por la misma Eva. Según ella, el salón de la casa de Hitler era donde habían hecho el amor por primera vez. Cuando el primer ministro británico Neville Chamberlain visitó Múnich en 1938, se sentó en el sofá rojo del salón de Hitler. Si Chamberlain hubiera podido oír lo que Eva había confiado a una amiga sobre ese sofá. Pero la idea de formar una familia era inconcebible. Una vez le preguntamos a Hitler por qué no se ha casado nunca, y él contestó: Yo no sería un buen padre de familia. No quiero tener hijos propios. Los descendientes de quien ha sido un genio en tiempos difíciles tienen que hacer frente a las mismas expectativas que su célebre antecesor y no se les perdona la mediocridad, aparte de que normalmente suelen ser idiotas. Parece que para Hitler, Eva simplemente le aportaba la satisfacción del sexo y un poco de frivolidad. Eva era dulce, alegre en el sentido antiguo de la palabra y tierna. No era de las que coquetean en absoluto. Era una mujer ligera, pero con verdaderos sentimientos, y que transmitía alegría de vivir. Por supuesto, yo no simpatizo con Hitler en absoluto. No me importa lo más mínimo si podía ser cariñoso o no. Solo estoy diciendo lo que creo que había y por qué. ¿Por qué esta chica tan sencilla era tan importante? Como había indicado su intento de suicidio, Eva quería más. Según Hitler se iba involucrando más y más en la creación del Estado nazi, cada vez se mostraba más impaciente, menos amable. Eva tuvo que elegir entre ser la segunda o nada. Yo sufría por ella. Comprendía su sufrimiento. Pero ella nunca quiso que fuera de otra manera. Podríamos decir que hasta que empezó la guerra, Hitler era uno de los grandes estadistas del mundo. Y claro, Eva Braun pensaba, jamás encontraré a otro hombre así. E intentaba con todas sus fuerzas fortalecer su relación. Pero a él parecía resbalarle todo. Parecía que eso no le interesaba. Está claro que Hitler trataba a Eva con mucha displicencia. En realidad, él no era un caballero. La trataba como si fuera una posesión. La menospreciaba frente a otros. En una ocasión dijo que un hombre como él no podía casarse ni estar con una mujer inteligente, que para cumplir su propósito solo servía a una mujer simple, estúpida. La insensibilidad de Hitler suponía un riesgo. En los primeros meses de 1935, Eva escribió un diario en el que volcaba sentimientos de soledad y se lamentaba de estar siempre esperando a Hitler y de lo lejos que parecía estar en Berlín. No volverá en otras 2 semanas. Hasta entonces me sentiré desgraciada e inquieta. No hago más que pensar por qué se fue sin despedirse de mí. ¿Por qué tengo que pasar por esto? Ojalá mis ojos nunca se hubieran posado en él.
Hace un tiempo maravilloso. Y yo soy la amante del hombre más grande de Alemania y del mundo. ¿Cómo puede tener tan poca consideración como para dejarme aquí haciendo reverencias a extraños? Voy a salir a comprar más pastillas para dormir y me dejaré caer en un estado de ensueño. En la última entrada, el 28 de mayo, dice: Si no he recibido una respuesta antes de las 10 de la noche, me tomaré las 25 tabletas y me quedaré dormida lentamente. Aquella noche, Eva tomó las tabletas. Era su segundo intento de suicidio, pero como la primera vez, no había hecho lo suficiente para matarse. Parece que fue un nuevo grito de auxilio deliberado. Hitler, de nuevo aterrado por el posible escándalo, acudió de inmediato al hospital de Múnich con el regalo que Eva siempre había deseado: un cachorro. A continuación le concedió una asignación mensual y le compró una casa lejos de las miradas indiscretas del público alemán. Su estatus, aseguró a Eva, estaba garantizado. Ella y solo ella sería la amante del Führer. Para Eva, aunque Hitler estaba con ella menos tiempo del que hubiera querido, estos fueron los mejores tiempos en el Berghof. Estaba viviendo una ilusión. Mientras se cerraban las nubes de la guerra, su relación con Hitler se oscurecía con ellas. En 1938, Hitler era una gran figura pública y al mismo tiempo preparaba la guerra en secreto. Eva Braun se estaba convirtiendo en una fuente de irritación para su malhumorado amante. Cuando se le oía silbar y pasear de aquí para allá, lo mejor era evitarle. No había forma de hablar con él, no se le podía sacar una palabra. Y eso era algo que a Eva Braun le dolía y que a menudo le criticaba. Otra vez tienes esa mirada horrible, y estás encorvado. Y él respondía: tú no sabes el peso que cargo sobre los hombros. Vivía realmente escondida. Nunca se le permitió asistir a reuniones. Siempre la hacía salir de la habitación cuando llegaba alguna visita oficial. Literalmente la hacía salir. Ella no era parte de su vida oficial. Nunca lo fue. Eso debía ser muy doloroso para ella. En verano ella se iba a nadar. Y lo que siempre pasaba con Hitler era que todas las reuniones y conferencias se alargaban mucho. Así que las señoras, sus hermanas y amigas, salían, pero al final siempre acababan volviendo antes de tiempo. Y no se atrevían, y por supuesto, no se les permitía aparecer por la casa. Entraban por la puerta de servicio, junto a mi oficina, y cuando llegaban yo me adelantaba para ver si el camino estaba despejado, y las llevaba una tras otra para que Hitler no las viera. Y, por supuesto, a Eva Braun siempre le deprimían estas cosas. Nunca estaba de buen humor. Para mí era una belleza. Le gustaban los deportes y esquiaba, nadaba, montaba en bicicleta. Hacía todo tipo de deportes, hasta la obsesión. Y creo que una de las razones de que hiciera aquello era no pensar en su situación, quitársela de la cabeza. Mientras Hitler se dedicaba en cuerpo y alma a la conquista de Europa, se enfrentaba al problema de cualquier hombre ocupado con una amante insatisfecha, y dio con la solución habitual: cubrirla de dinero. Mientras la Luftwaffe se lanzaba sobre Gran Bretaña y Rusia,
Hitler ponía su avión a disposición de Eva y su familia. Los Braun habían caído finalmente bajo la influencia de Hitler. Habían aceptado su relación, pero el padre de Eva, que se había unido al partido nazi, seguía pensando que el Führer debía hacer de su hija una mujer honrada, y el resto de la familia compartía sus sentimientos. Yo la admiraba porque era preciosa y me avergonzaba. Por supuesto, me avergonzaba, no porque fuera la amante de Hitler, sino porque fuera la amante de un hombre, y especialmente de Hitler. Mientras Hitler telefoneaba sus órdenes al frente, los Braun llamaban al servicio de habitaciones en los mejores hoteles de Europa. Hitler les pagaba viajes de compras a Florencia, los zapatos de Eva eran de Ferragamo y su ropa interior de los Campos Elíseos. En diferentes cartas a sus amigas contaba cómo gastaba el dinero de Hitler. Saltos de cama de seda italiana, enaguas de satén, 24 trajes de noche, una docena de abrigos de pieles, uno de ellos del mejor zorro plateado, otro de bisón y otro de Marta. Zapatos de noche dorados, zapatos negros de gala de Ferragamo, zapatos de día de cuero marrón sin puntera y sandalias de noche plateadas. La única posesión que le faltaba era su Führer. Ahora él pasaba la mayor parte del tiempo en la guarida del lobo, en Rastenburg, Prusia Oriental, cerca de lo que es ahora la frontera polaca con Rusia. Desde aquí dirigía la ofensiva de las tropas alemanas contra Stalin. Eva nunca visitó la guarida del lobo, pero al menos podía hablar con Hitler por teléfono. Todas las noches a las 10 en punto había que marcar un número de Múnich. Y entonces, según me decían, hablaba con Eva Braun. Y aunque estaba prohibido bajo pena de muerte, el telefonista que hacía la conexión podía escuchar. Yo lo hice un día. Más que nada le daba las gracias por sus regalos. Y él le decía, lo importante es que seas feliz. Le decía, me alegro de que te gusten, así que quiero que estés contenta y tranquila. Hasta mañana. En otros tiempos, Hitler disponía de todo el tiempo del mundo en el Berghof. Ahora sus visitas eran breves y distanciadas. Entonces hizo una dolorosa confesión a Eva. Ella dijo, el Führer vino a verme anoche y me dijo que tengo que buscar a otro, porque él ya no puede satisfacerme como hombre. Por supuesto, él estaba muy deprimido. Eran momentos muy deprimentes para él. Pero no se separaron, siguieron juntos. Si volvieron a dormir juntos después de aquel día, no lo sé. Ya se sabe que un hombre deprimido no suele ser muy bueno en la cama. Todos lo sabemos. Puede ser muy difícil. Con Hitler, ella era muy contenida, muy artificial. Con otros hombres se relajaba y se abría inmediatamente. Era normal. Eva no podía contar para nada con Hitler. Eso se podía ver en los bailes. Se convertía en una persona completamente diferente. Derrochaba vitalidad. Era una gran bailarina de tango. ¿Pero impulsó alguna vez la frustración a Eva a tener una aventura con otro? En enero de 1944 conoció en el Berghof a Hermann Fegelein, un comandante de caballería. Era un joven atractivo, un experto jinete y un conquistador. Sus obligaciones como oficial de enlace de las SS lo mantenían muy cerca de Hitler y aún más cerca de la amante del Führer.
Esta relación extraoficial no pasó desapercibida a la atenta secretaria de Hitler, Christa Schröder. No podía escapar a la atención de nadie que a ella le atraía Hermann Fehlegin como hombre y que a él le gustaba Eva Braun. Fehlegin abrió aquella puerta. Él era un gran admirador de Eva Braun y le habría gustado sin duda estar con ella. Y Hitler se lo habría pasado por alto. Eso es algo que no se ha dicho a menudo. Si Eva hubiera encontrado a un hombre adecuado y ella hubiera querido, Hitler la habría dejado ir. Quizá Eva mirase con buenos ojos a Fehlegin, pero ¿llegó a acostarse con él? Hay química sexual entre muchas personas. Se miran a los ojos y pasa algo. Hay algo. Y si pensamos lo difícil que debió ser la relación con Hitler, a veces estoy segura de que a ella le encantaba bailar, por ejemplo. Fehlegin era un estupendo bailarín. Debía haber ese tipo de cosa. Y no intento defenderla a ella. No creo que necesite ninguna defensa, porque no se trata de eso. Me da igual si se acostaba con otros o no. Pero creo que no encaja. No encaja, creo que era la chica de Hitler. Y nada más. Al final, Fehlegin se unió a la familia Braun, pero Eva solo fue la dama de honor. El 3 de junio de 1944, solo 3 días antes de la invasión de Europa, Fehlegin contrajo matrimonio con la hermana menor de Eva, Gretel, en el ayuntamiento de Salzburgo. Para Eva, la relación con el Führer, a pesar de su abandono, estaba por encima de todo. Su hogar era el Berghof, y mientras los aliados avanzaban hacia Alemania desde el este y el oeste en el verano de 1944, al menos seguía siendo la señora indiscutible del retiro campestre de Hitler. Ya no había visitas importantes, ni grandes ceremonias, ni glamour, solo la vida cotidiana. En julio de 1944, su joven prima, Gertraud Weisker, fue a hacerle compañía. Estuvieron nadando en los lagos y caminando por las montañas. Íbamos al pabellón que había 500 o 600 metros montaña abajo. Y como ella tenía la llave, nos sentábamos allí y hablábamos de cosas de la vida diaria. Pero ni siquiera aquí, en las alturas de los Alpes bávaros, podían estar completamente a solas. Subíamos a la montaña de vez en cuando a buscar fresas y flores. Y siempre teníamos detrás de nosotras a hombres de las SS. Y para mí eso resultaba muy difícil. Porque siempre tenía miedo de decirle cosas a Eva. Porque podían estar escuchando. Y no era una sensación agradable. Siempre me sentía vigilada. Mientras Eva despedía el verano de 1944 con Gertraud en la relativa paz del Berghof, otra ola de violencia estaba a punto de arrastrarla. En enero de 1945, la RAF estaba pulverizando las ciudades alemanas. El hogar paterno de Eva en Múnich no había escapado de la devastación, pero ella siguió cerrando los ojos a lo que ocurría a su alrededor. Ignoraba conscientemente la anunciada derrota de Alemania, de la misma forma que se había engañado a lo largo de los años sobre el tipo de persona que era Hitler realmente. Hitler protegía el pequeño círculo en el que vivía socialmente. Le daba igual lo que sus generales supieran.
Por supuesto, los generales lo sabían todo. Sabían todo lo malo que estaba sucediendo. Y eso a él le era totalmente indiferente. Lo que no quería era que lo supieran aquellos de los que dependía emocionalmente. Cuando los primeros campos de concentración fueron liberados por los aliados, Adolf Hitler se había escondido en Berlín. La enormidad de sus crímenes se estaba desvelando ante los ojos del mundo. Ahora Eva podía elegir. Debía huir y ponerse a salvo, salvarse y darle la espalda a Hitler, o correr al lado del hombre que amaba. En febrero, Eva tomó la decisión y se despidió de sus padres. Su madre recordaría después que le dio un beso excepcionalmente largo. Hitler le había ordenado claramente que se quedara en el Berghof. La situación en Múnich y Berlín era muy peligrosa y casi tuvimos una discusión sobre eso, ella y yo, porque yo quería impedir a toda costa que se fuera. Le dije que el jefe lo quería así. Siempre llamábamos a Hitler el jefe, pero no hubo forma de pararla. Había decidido irse. El ejército soviético se acercaba a Berlín. Los aliados tenían la victoria al alcance de la mano. Hitler y su séquito se habían refugiado en un búnker bajo la Cancillería del Reich. Rochus Misch era uno de los guardaespaldas de Hitler en aquel búnker. Aquí es donde estaba el búnker, donde Hitler se suicidó. Vimos el final de la era nazi aquí abajo, en el búnker. Era solo esto, más o menos unos 15 metros cuadrados. No era grande. 15 metros, no son mucho. Era muy deprimente estar allí abajo. Y yo no estaba nada contento de que el jefe de mi unidad me hubiera destinado allí abajo, en el búnker. Habría preferido no tener que cumplir con mi deber allí abajo, pero siempre querían que hiciéramos un buen trabajo. Y si uno no hubiera sido bueno, probablemente habría mandado a otro. El búnker tenía 2 pisos. El inferior era donde Hitler y Eva tenían su habitación. La atmósfera era oscura y deprimente, pero Eva hizo todo lo que pudo por mantener la calma y estar atractiva, como siempre había hecho para Hitler. Pudimos hablar con ella por teléfono en Berlín cuando las condiciones empeoraron todavía más. Mi marido le dijo: «Señora, podemos sacarla de allí. Tengo amigos allí, ellos la sacarán». «No», dijo ella, «voy a quedarme con el Führer hasta el final». Esa fue la última vez que la oí. Ella llevó a la vida de Hitler algo que él había tenido a principios de los años 30, pero no después de 1941. Después de Stalingrado todo cambió. La atmósfera cambió radicalmente alrededor de Hitler. Pero ella lo mantuvo todo igual para él. Pero nada que Eva hiciera podía ocultar el hecho de que Hitler era un hombre acabado. Eva confió a la secretaria de Hitler que su aspecto la había impresionado. Tras una separación de varios meses, había envejecido una década. Hitler, acosado por el infortunio y la traición, rodeado por el desastre, parecía más interesado en su perro alsaciano que en otras cosas.
El cumpleaños de Hitler era el 20 de abril. Percibiendo que todo el mundo estaba perdiendo el respeto por él, Eva estaba empeñada en que aquel día fuera especial. El alto mando nazi acudió a felicitarle y se retiró silenciosamente. Cuando Hitler se retiró a dormir, Eva convenció a sus invitados de que la acompañaran al exterior, a las ruinas de la Cancillería del Reich. Fue la última vez que Eva Braun bailó hasta el amanecer. Una de sus parejas de baile fue Hermann Fegelein. Christa Schröder les observó. Tengo esa imagen grabada en la mente. Al final del baile, todavía abrazados, se miraron a los ojos con ternura y añoranza. Pero los buenos sentimientos no duraron. El 25 de abril, Fegelein intentó escapar del búnker. Lo encontraron con una amante en un apartamento de Berlín. En aquel momento, su esposa Gretel, la hermana de Eva, estaba embarazada. Hitler ordenó que llevasen a Fegelein al búnker y fue ejecutado de un tiro. El amante de Eva había matado a su cuñado. Abandonado, traicionado, Hitler finalmente aceptó que el fin se acercaba y empezó a poner sus asuntos en orden. Siempre había gente entrando y saliendo. Y de repente apareció un desconocido que yo no conocía de nada. Le dije a mi amigo el técnico, ¿quién es ese? Yo no le había visto nunca. Y mi amigo me dijo, es un funcionario del registro. El Führer se va a casar. Yo me quedé boquiabierto y le dije, ¿qué? Y él dijo, sí, el Führer se va a casar. Con las explosiones de los obuses rusos y las bombas aliadas como fondo, al firmar, Eva se equivocó y escribió Braun. Entonces tachó el nombre y escribió Eva Hitler. Dos horas después, Hitler dictó su testamento y sus últimas voluntades. Aunque durante mis años de lucha creí que no podía asumir la responsabilidad del matrimonio, ahora he decidido casarme con la joven que vino por su propia voluntad a esta ciudad para compartir mi destino. Viene conmigo al encuentro de la muerte como mi esposa, como ha sido su deseo. Eva escribió a su hermana Gretel a Múnich. Tengo que escribirte estas palabras para que no te entristezcas por nuestro fin aquí en el refugio. Somos nosotros quienes lo sentimos, porque vuestro destino será vivir en el caos que se va a producir. En cuanto a mí, me alegro de morir aquí. Me alegro de morir al lado del Führer. Pero sobre todo, me alegro de no tener que pasar por el horror que se avecina. ¿Qué más podría ofrecerme ya la vida? Solo llevaban casados 36 horas. A las 3 de la mañana del 30 de abril, los dos volvieron a la habitación de Hitler. Antes de entrar, Hitler besó a Eva en los labios por primera vez. Nadie le había visto nunca hacerlo. Eva tomó un veneno. Quería tener un cadáver hermoso. Hitler se pegó un tiro. Todo el mundo estaba esperando a ver si se oía el disparo. Sabíamos que iba a pegarse un tiro, y todo el mundo estaba esperando. Entonces, alguien dijo, creo que ha llegado el momento. Yo no oí ningún disparo, pero alguien debió oírlo. No sé quién dio la voz, pero cuando dijo aquello, se hizo el silencio. Durante unos minutos nadie dijo nada, pero yo quería ver qué había pasado. No recuerdo quién abrió la puerta, pero cuando se abrió la puerta intenté ver algo. Me moví un poco hacia la derecha y entonces vi cómo había caído Hitler. Y Eva Braun en el sofá. Llevaba un vestido azul oscuro con... Después de ver aquello, salí de allí corriendo. De repente estaba asustado y confundido. Pude ver cómo envolvían a Hitler en unas mantas en el suelo.
Fue solo en esos momentos, cuando abrían la puerta, cuando pude ver algo. La puerta no siempre estaba abierta. A veces se abría cuando entraba o salía alguien, y eran los únicos momentos en los que podía ver algo. Entonces vi, no recuerdo si fue a Hitler o a Eva Braun a quien sacaron primero. En cuanto vi aquello, eché a correr. Fui a buscar al comandante de mi unidad en la nueva Cancillería del Reich y le di la noticia. El Führer ha muerto. Lo están sacando ahora. Y por aquí es difícil decir exactamente dónde quemaron a Hitler. Había un cráter de una bomba, y aquí fue donde depositaron a Hitler envuelto en mantas. Pude ver claramente a Hitler envuelto en unas mantas grises. ¿Cómo lo depositaron aquí, en el cráter? Rociaron su cuerpo de gasolina y lo quemaron junto con el de Eva Braun. A los pocos días del suicidio de Hitler y Eva, Alemania se rendía a los aliados. Berlín estaba en ruinas y el reino del terror nazi había terminado. Ella decidió quedarse a su lado. Y yo tengo que aceptar lo que hizo. Era una persona adulta. Creo que pensó muy bien lo que hacía. Él no era un buen hombre, pero tengo que respetarla. Todo empezó como una sencilla historia de amor y terminó en una tragedia griega. No hay estatuas ni monumentos dedicados a Hitler y su amante. No hay bustos ni tumbas. Sus cenizas han desaparecido para siempre. A principios de la guerra, cuando todo iba bien, Eva había dicho a una amiga: cuando el jefe haya ganado la guerra, me ha prometido que iré a Hollywood e interpretaré mi propio papel en la película sobre nuestra vida. Pero se equivocaba. Lo que había sido su fantasía de una vida llena de glamour junto a un hombre famoso resultó ser una terrible ilusión.